Bienvenidos hermanos a esta charla del Apostolado de la Divina Misericordia de Mater Fátima y Frisidín. Soy Rosario Echeverría, pertenezco a este apostolado y hoy los invito a que empecemos con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy seguiremos meditando estos escritos que Santa Faustina hace en su diario de la Divina Misericordia, diario de Santa Faustina, que ella escribió por orden de Jesús y de su director espiritual. Gracias a eso tenemos todos estos mensajes, tanto los que Jesús le dio a ella, los que les dictó, como las meditaciones que ella hacía. Y hoy vamos a seguir meditando sobre la vida eterna, todas las experiencias que ella tuvo con las almas del purgatorio y pues las que Jesús le permitió vivir, a veces yendo al purgatorio o yendo al infierno. Hoy vamos a leer el párrafo 594, que ella escribe. Una noche vino a mí una de las hermanas difuntas, que ya antes había venido a verme algunas veces. La primera vez la vi en un estado de gran sufrimiento. Después, los sufrimientos eran cada vez menores, y aquella noche la vi resplandeciente de felicidad, y me dijo que ya estaba en el paraíso, y me dijo que Dios probó esta casa con aquella tribulación, porque la Madre General había dudado, no prestando fe a lo que yo había dicho de esta alma. Pero ahora, como signo de que solo ahora está en el cielo, Dios bendecirá esta casa. Luego se acercó a mí, me abrazó cordialmente y dijo, tengo que irme ya. Comprendí lo estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas, es decir, la tierra, el purgatorio y el cielo. Bueno, pues aquí Faustina nos cuenta esta experiencia que tuvo cuando una de las hermanas religiosas que había fallecido, hacía un tiempo que ya antes la había ido a visitar pidiendo la oración, pues la primera vez cuando se le había aparecido hacía tiempo, se le había aparecido en un estado terrible, de mucho sufrimiento. Y después los sufrimientos fueron disminuyendo, dice Faustina, cada vez eran menores, y aquella noche Faustina vio esa alma de la religiosa ya en un estado lleno de felicidad resplandeciente. Y pues nos dice que ella le había dicho que en ese momento ya estaba en el paraíso. Y dijo que la religiosa le dijo a Faustina que Dios había probado esa casa de la congregación con una prueba, con una tribulación, porque la Madre General no había dudado de lo que Faustina había dicho de rezar o a lo mejor ofrecer más santas misas por aquella alma, ¿sí? Y entonces, pero dice que ahora Dios bendecirá a esa casa para dar una señal de que ella ya está en el cielo. Y luego se acercó mucho a Faustina y la abrazó cordialmente y le dijo que ya tenía que irse. Y luego Faustina dice que ella entendió muy bien la relación tan estrecha que hay entre las almas que están aquí en la tierra, o sea, la iglesia militante, las almas que están en el purgatorio, la iglesia purgante, y las almas que están en el cielo, la iglesia triunfante. Bueno, pues esto es para que nosotros de verdad creamos lo importante de rezar por nuestras almas que han fallecido, de nuestros seres queridos, conocidos, amigos, familiares, antepasados, rezar mucho por ellos, porque ellos necesitan tanto de nuestra oración, así como esta religiosa le fue a pedir a Faustina oración, y al principio Faustina la veía en gran sufrimiento y dolor, porque estaba el purgatorio seguramente en niveles bajos,
pero gracias a la oración tenaz, profunda, constante de Santa Faustina y quizás las santas misas que mandaron ofrecer, que se celebraron por esa alma, por su eterno descanso, fue subiendo de niveles en el purgatorio, y ya cuando se le apareció esta vez, ya ella ya estaba en el paraíso, ¿sí? Y entonces es una muestra, es una enseñanza para nosotros que no olvidemos a nuestros difuntos. Lo importante, cuánto necesitan ellos de nuestra oración. Y por eso Faustina dice, la estrecha relación que hay entre los que estamos aquí en la tierra, los que están en el purgatorio y los que están en el cielo. Nosotros tenemos que rezar constantemente todo lo que podamos ofrecer, ayunos, sacrificios, santas misas, Padres Nuestros, Aves Marías, rosarios, coronillas, por el eterno descanso de nuestros difuntos, de nuestras almas queridas que están en el purgatorio. Ayudémosles, no las olvidemos. Necesitan ellas de nuestra oración, ellas serán nuestras grandes intercesoras y nos lo agradecerán eternamente. Entonces, de verdad es una ayuda mutua. Entonces, no olvidemos y de verdad seamos conscientes y no queramos decir, no, es que cuando alguien muere ya está en el cielo y ya descansó en el cielo. No es así. De verdad demostrémosles nuestro amor teniéndolos presentes en nuestra oración diaria, en nuestra vida diaria, en la Santa Misa que vayamos, en todo lo que podamos ofrecer por ellos, porque necesitan muchísimo que los tengamos presentes y que recemos por ellos. Y ellos serán nuestros grandes intercesores. Y así es una ayuda mutua entre la iglesia militante, purgante y triunfante. Bueno, vamos a ver ahora en el párrafo 741 esta experiencia que tuvo Faustina, porque fue llevada al infierno. Y ella nos dice así: hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego, que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí, ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno, para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa: la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Pues aquí Faustina
nos está narrando su ida al infierno, y entonces ella nos cuenta su experiencia de cómo veía los grandes y terribles tormentos de cada alma. El peor es la pérdida de Dios, que en ese momento, cuando las almas se condenan, ya no pueden estar nunca más ante la presencia de Dios, nuestro Padre Creador. Y eso es lo peor. Ya por toda la eternidad, nunca más tendrán la opción de estar con Dios. Y Dios ha sido su Padre Creador, pero ellas han rechazado a Dios para siempre. Y luego, pues nos dice el continuo remordimiento de conciencia, que aquel destino no cambiará jamás, es por toda la eternidad, aunque nuestra mente no logre entender lo que es eterno. Pero es que en el momento de nuestra muerte, ya se termina el tiempo de la misericordia y será el tiempo de la justicia divina. Y ahí nos enfrentamos con Dios justo, Jesucristo justo, Salvador, justo, juez. Entonces, tristemente, ya para quien no ha aceptado a Dios, en el momento del juicio particular, pues se le van a medir sus acciones, sus obras de misericordia, el amor que tuvo a Dios y el amor que tuvo al prójimo, practicando las obras de misericordia. Luego dice que el continuo remordimiento de conciencia es que tendremos la conciencia siempre, tendrán esas almas el continuo remordimiento en su mente, en su corazón, de haber rechazado a Dios. Y se van ellas a tener ese continuo pensamiento en su mente que rechazaron a Dios por su soberbia. Porque Dios no las rechaza a ellas rechazan a Dios. Y luego dice, el tercero, aquel destino no cambiará jamás, o sea, es eterno. El cuarto dice que es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Y es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. O sea, es un fuego que quema el alma, pero nunca termina ese fuego. Luego dice, el quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente, y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. O sea, ya esa alma pierde a Dios para toda la eternidad y siempre tendrá en su presencia, a su lado, a Satanás. Y eso es lo peor. Dice, el séptimo tormento es una desesperación tremenda. O sea, se perdió la esperanza de la salvación para siempre. Eso es terrible. Y luego dice, y las almas, el quinto tormento, la oscuridad permanente, el sexto tormento, la desesperación tremenda, el séptimo tormento, el odio a Dios, o sea, las almas sienten odio hacia Dios. Qué dolor tan grande para Dios ver que esas almas creadas por Él ahora sienten odio hacia Él. Esas almas que tanto Él ama y que fueron creadas por Él para ir hacia Él, para volver a Él en el momento de la muerte, pues esas almas lo rechazaron por su soberbia, porque siempre pensaron más en sí mismas, nunca pensaron en amar a Dios ni en amar al prójimo. Luego dice, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias contra Dios. Y dice que estos son los tormentos que todos los condenados sufren, pero además hay otros tormentos específicos para las almas según los sentidos con los cuales ellas pecaron. O sea, con el sentido que una persona peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Para que nosotros estemos atentos, de verdad, de los sentidos, de lo que hablemos, de lo que pensemos, de lo que sintamos, de lo que veamos, ¿sí? De lo que escuchemos. Bueno, y luego dice Faustina al final, dice que los demonios pues le tenían un gran odio. Por orden de Dios no podían hacerle nada. Pero que ella observó una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe.
Esa es la trampa del demonio del siglo XX y del siglo XXI. Hacernos creer que Él no existe, que el infierno no existe. Y que todos van a entrar al cielo, al fin que Dios es tan misericordioso. Sí, es misericordioso. Y su infinita misericordia, pues, es inmensa, es infinita. Pero nosotros tenemos que aprovecharla mientras tenemos vida. El momento de la muerte es el momento del juicio particular. O sea, Jesús será nuestro justo juez. Entonces no hay que engañarse diciendo, ay, como Dios es tan misericordioso, ¿qué importa? Yo puedo llevar la vida que sea, no cumplo los mandamientos, no me importa, yo hago lo que sea de mi vida. Y llevar una vida desordenada, disoluta, llena de pecados, llena de soberbia. No, porque esas almas, si durante su vida siempre estuvieron pensando en sí mismas y llenas de soberbia, y sin amar a Dios y sin amar al prójimo por amor a Dios, pues esas almas serán tentadas y va a ser muy difícil que se puedan salvar en el último instante, porque los demonios estarán ahí esperando para atraparlas. Entonces, esta es la trampa del demonio, hacernos creer que Él no existe y que el infierno no existe, para que las almas vivan una vida a su gusto, relajadas, sin pensar y sin acordarse de Dios, sin pensar y tomar en cuenta el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Dios. Entonces, de verdad esto es importantísimo darlo a conocer para que la gente no se engañe, para que nadie crea que se puede salvar sin Dios, que se puede salvar porque Él pues confía en que aunque lleve una vida desordenada y abandonada en todo lo malo, en el último instante pues Jesús será misericordioso con él, pero los demonios estarán esperando para tentarla, para atraparla, con todas las tentaciones posibles, para que esa alma rechace a Dios, caiga en la soberbia y rechace a Dios. Luego nos dice en el párrafo 748, un día 2 de noviembre, dice Faustina, por la tarde, después de las vísperas, fui al cementerio. Después de rezar un momento, vi a una de nuestras hermanas que me dijo, estamos en la capilla. Comprendí que debía ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencias. Al día siguiente, durante la Santa Misa, vi 3 palomas blancas que se alzaron del altar hacia el cielo. Comprendí que no solamente estas 3 almas queridas que había visto fueron al cielo, sino también muchas otras que habían muerto fuera de nuestro instituto. Oh, qué bueno y misericordioso es el Señor. Entonces Faustina nos dice que ese 2 de noviembre, dice que fueron al cementerio, o sea, las religiosas fueron al cementerio. Después de rezar un momento, ella vio que una de sus hermanas, que había fallecido, le fue a avisar, estamos en la capilla. Entonces Faustina comprendió que ella debía ir a la capilla y rezar ahí para adquirir indulgencias, para ofrecerlas por las almas de las religiosas y de las almas que estaban ahí pidiendo oración. Dice que al día siguiente, durante la Santa Misa, ella vio 3 palomas blancas que se alzaban desde el altar de la capilla al cielo. Ahí comprendió Faustina que no solamente estas 3 almas queridas de ahí del convento habían subido al cielo, sino también muchas otras que habían muerto fuera del instituto, o sea, fuera del convento. Y Faustina dice pues que bueno y misericordioso es el Señor, que por el ofrecimiento de la Santa Misa, por todas las indulgencias que le ofreció, por toda la oración que hacían las religiosas, tanto yendo al cementerio como yendo a la capilla y ofreciendo todo lo que podían, oraciones, ayunos, santas misas, todo lo que podían, sacrificios por las almas del purgatorio, pues Dios le daba esta visión a Faustina de ver que no solamente las almas del convento habían subido al cielo, sino también almas de otras personas que habían fallecido. Así que sigamos nosotros siendo perseverantes en la oración por las almas del purgatorio. De verdad, nos necesitan mucho, nos suplican nuestra oración. Cuando alguien sueñe con una persona fallecida, sepa que es porque Dios está permitiendo que sueñe con ella para que se acuerde de ella y rece por ella y le mande oficiar misas. Ofrezca su Santa Misa por ella.
O si alguien en un grupo de personas empiezan a platicar de algún difunto, es para que recen por esa persona. O sea, si Dios permite que nos acordemos de personas fallecidas, familiares, amigos, conocidos, quien sea, es porque Dios mismo nos está avisando que tenemos que rezar por ellas. Rezar, ofrecer Santa Misa, ayunos, sacrificios, oraciones, todo lo que podamos. Bueno, pues entonces así será una ayuda mutua entre la iglesia militante, triunfante y purgante. Y así nosotros ayudaremos a las almas del purgatorio y así Dios se encargará de que cuando nosotros estemos necesitados de la oración, cuando estemos nosotros en el purgatorio purgando de nuestros pecados, purificando nuestra alma, pues entonces, si nosotros hemos sido misericordiosos con las almas del purgatorio, Dios mismo se encargará que almas de aquí de la tierra recen por nosotros cuando nosotros estemos en el purgatorio suplicando sus oraciones. Entonces, seamos ahora almas que rezan y piden mucho, suplican a Dios misericordia por las almas del purgatorio para que así, cuando nosotros lo necesitemos, Dios se encargue de hacer que las almas de aquí de la tierra recen por nosotros. Siempre digámosle a Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.